Hermanos, que Dios bendiga a cada uno de ustedes. Quiero que meditemos brevemente sobre la misericordia y la fidelidad de nuestro Señor Jesucristo como sumo sacerdote. Voy a leer en Hebreos capítulo 2, versículo 17 y 18. Dice así: por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Quiero que recordemos que fue bajo la ley dada a Moisés que Dios mismo ordenó que un hombre entrara al lugar santísimo del tabernáculo de reunión una vez al año para esparcir la sangre del animal sacrificado sobre el propiciatorio, que era la tapadera del arca del pacto, la cual representaba la misma presencia de Dios. El título de ese hombre era el sumo sacerdote, y era sumo porque entre todos los sacerdotes que servían a Dios en el tabernáculo, él era el único que podía entrar al lugar santísimo y ofrecer el sacrificio en nombre de todo el pueblo. Mientras vivía, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo cada año, esparcía la sangre sobre el propiciatorio, y así la ira de Dios era apaciguada y el pecado del pueblo era cubierto. Era solo por medio de esta ceremonia que Dios expiaba el pecado de su pueblo bajo la ley. Y usted puede leer eso en Levítico capítulo 16. A pesar que fue constituido por el mismo Dios, el oficio del sumo sacerdote bajo la ley fue imperfecto. Hebreos 7, 11 al 13 dice: si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley, y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. El versículo 17 en adelante dice: pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, hablando de Jesucristo. Versículo 18: queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Lo que nos dice este pasaje es que el mandamiento del sumo sacerdote bajo la ley fue débil e ineficaz porque no perfeccionó nada. Si usted lee el capítulo 5 del versículo 1 al versículo 3 en el mismo libro o la misma carta a los Hebreos, usted va a leer que el sumo sacerdote era débil y era pecador. En el versículo 23 al 25 del capítulo 7 leemos así: y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar, mas éste, hablando de Jesucristo, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Vemos que el sumo sacerdote, bajo la ley, ejercía su función temporalmente, porque tenía un fin, y ese fin era marcado por la muerte del hombre. En Hebreos 9, 11 y 12 dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de los becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Versículo 24 al 26 dice: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora,
en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Lo que nos está diciendo aquí el autor de la carta es que el sumo sacerdote bajo la ley era débil porque entraba a un tabernáculo hecho por el hombre, el cual también fue temporal y no permaneció para siempre. En el versículo 24 al 26 que leímos, también nos dice de que el sumo sacerdote entraba muchas veces al lugar santísimo y entraba con sangre ajena, lo cual es muy diferente a lo que Cristo hizo, porque Cristo no entró a un tabernáculo hecho por mano de hombre, sino que entró a los cielos y no ofreció sangre ajena, sino que ofreció su misma sangre. El capítulo 10, versículo 1 de Hebreos dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. El versículo 10 en adelante de ese mismo capítulo dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Entonces hemos leído de que el sacrificio ofrecido por el sumo sacerdote nunca quitó los pecados del pueblo, porque había siempre necesidad de ofrecer sacrificios cada año. También los sacrificios bajo la ley nunca pudieron santificar ni perfeccionar a aquellos que se acercaban a Dios. Todas estas imperfecciones desaparecieron con Jesucristo. Y es bueno aclarar aquí, hermanos, que si el oficio del sumo sacerdote bajo la ley fue ineficaz y débil, fue porque así lo constituyó Dios, y lo hizo para resaltar y demostrar sin ninguna duda de que el sumo sacerdocio de su Hijo, Jesucristo, iba a ser mucho mejor. Escuche lo que dice Hebreos 7, 26 en adelante. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento, posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Como perfecto sumo sacerdote, tenemos también a Cristo, que es misericordioso y fiel. Voy a leer de nuevo Hebreos 2:17. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Escuche bien lo que Jesucristo hizo como sumo sacerdote fiel y misericordioso. Él expió los pecados del pueblo de Dios. A la diferencia del sumo sacerdote bajo la ley, que ofrecía sangre por los pecados del pueblo de un solo año, o solamente de un año, Jesús pagó en la cruz por todos los pecados de su iglesia. Esto incluye los pecados pasados, los presentes y los que aún todavía están por cometerse. No hay mejor regalo, hermano, que salga de la misericordia y la fidelidad de un sumo sacerdote que el recibir el perdón completo de nuestros pecados. Cuando el pecado es borrado, el hombre ya no tiene ninguna deuda que saldar con Dios. Romanos 3:23 dice que todos los hombres están destituidos de la gloria de Dios por cuanto todos pecaron. Romanos 6:23 dice que la paga o el castigo del pecado es la muerte. El hombre cuyo pecado ha sido perdonado ha sido restituido a la gloria de Dios y no está condenado a la muerte eterna, que es el infierno y el lago de fuego.
La segunda parte de Romanos 6:23 dice que la dádiva de Dios es vida eterna. El regalo de Dios para aquellos cuyos pecados han sido perdonados es la vida eterna. No podríamos nosotros esperar vida eterna si aún tuviéramos que pagar por nuestros pecados. Romanos 5:1 y 2 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Escuche bien, puesto que Cristo nos ha justificado por medio de su sangre, ahora nosotros tenemos paz para con Dios. Y no solamente eso, sino que también podemos entrar y estamos en la gracia de Él, en la cual nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. A la diferencia de nuestro estado antes de que Cristo nos salvara, que estábamos nosotros destituidos, excluidos, alejados y ajenos a la gloria de Dios, ahora nosotros estamos no solamente restituidos, pero nos podemos gloriar en la esperanza de la gloria de Dios. Leo de nuevo Hebreos 2:18. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Como misericordioso y fiel sumo sacerdote, Cristo nos ayuda en nuestras tentaciones. Él mismo fue probado y tentado a pecar, pero nunca lo hizo. Y no fue tentado solamente una vez. Acuérdese que cuando fue tentado por Satanás en el desierto y le venció a Satanás, la palabra dice que Satanás se alejó de él y lo dejó por un tiempo, sugiriendo que volvió a tentarle y volvió a probarle. También en los evangelios vemos que muchos de los hombres religiosos se acercaban a él para probarlo y para tentarlo, pero nunca él cedió a esa tentación. Capítulo 4, versículo 15 de Hebreos dice así, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Escuche bien eso. Jesucristo fue tentado en todo según nuestra semejanza. Y eso debe de alentar nuestras almas, hermanos, en los momentos de tentación y prueba para nosotros. El saber que no nos ha venido a nosotros ningún tipo de tentación que no le haya llegado a Jesús también. Jesús fue tentado en todo según nuestra semejanza como hombres. A la diferencia de otras personas que quizá aún no han pasado por la tentación que usted o yo estemos pasando en este mismo momento, Jesucristo ya la pasó y venció y ahora es poderoso para socorrernos. Entonces nosotros debemos de estar seguros, hermanos, que Jesucristo conoce exactamente cada situación que usted y yo atravesamos durante todo el peregrinaje aquí en la tierra. Y debemos de estar seguros también de que como sumo sacerdote, Él mismo nos ayuda a resistir la tentación y a no ceder al pecado. Por último, voy a leer Hebreos 4, 14 y 15. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Qué es lo que el autor nos quiere decir en estos versículos? Nos dice que como tenemos a Cristo como sumo sacerdote, debemos de nosotros de retener nuestra profesión. Nos exhorta a mantenernos en la fe. Es lo mismo que escribió en el capítulo 12, versículo 1, cuando dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. O sea, perseveremos hasta el fin. Soportemos, aguantemos las adversidades y las tribulaciones de la vida. Y por eso es que el versículo 15 nos dice que no tenemos a un sumo sacerdote que no pueda compadecerse, sino a uno que sí puede compadecerse de nuestras debilidades. Durante todo el transcurso de nuestra vida, nosotros siempre estaremos en una batalla entre el bien y el mal, una batalla contra Satanás y sus demonios, una batalla contra el mundo, los deseos del mundo, las cosas que hay en el mundo, una batalla dentro de nosotros donde el Espíritu Santo lucha contra los deseos pecaminosos de la carne, y esa batalla que tenemos todos los días nosotros nos debilita, y Jesús, como sumo sacerdote, se compadece de esa debilidad y nos ayuda.
Hermanos, si nosotros hemos pecado, si estamos pasando por una tentación, si estamos débiles, tenemos a Jesucristo, el perfecto, fiel y misericordioso sumo sacerdote. En vez de dejarnos y darnos la espalda como mereciéramos nosotros, Él nos ayuda cada día para que podamos perseverar y seguir hacia adelante. Y por eso es que en Hebreos 4:16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Por qué podemos acercarnos al trono de la gracia? O sea, Dios mismo. ¿Por qué podemos nosotros acercarnos confiadamente? ¿Por qué no debemos de temer o dudar? ¿Por qué podemos tener la libertad de acercarnos a la misma presencia de Dios? Bueno, porque tenemos un sumo sacerdote que es fiel y misericordioso. Así que con toda libertad y confianza nosotros podemos acercarnos a Dios porque tenemos a Cristo como nuestro sumo sacerdote. Acerquémonos a Dios, hermanos. Que el Señor le bendiga.